tardes a todos, a todas, a los compañeros y compañeras conectados por Zoom, los presentes. Bueno, hoy traemos una jornada sobre presunciones, una herramienta creemos que aporta para la labor diaria de nuestros compañeros, tanto en materia impositiva como en seguridad social. Y bueno, quería agradecerles primero a Alfredo, Julián, a Max, que desinteresadamente de verdad siempre aportan y hoy una vez más los tenemos con nosotros. Así que de corazón, gracias. Gracias a Claudia Rojas también, a todo el equipo de Capacitación y Cultura, Lía, Rocío, y bueno, a los compañeros de la seccional Capital, a Mariano Dalman, que nos prestan el auditorio, y de todas las seccionales del país que colaboran con esta difusión junto con prensa, con la difusión de estas actividades. Bueno, nosotros no les voy a sacar mucho tiempo, les vamos a estar mandando el material y los certificados de asistencia, tanto los presentes como los que están conectados vía Zoom. Y bueno, al final de la exposición abrimos el debate para algunas preguntas. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes, mejor dicho. Ante todo, quiero agradecer la invitación que nos extiende el gremio. La verdad que siempre es un gusto poder compartir estas jornadas de capacitación en lo que es nuestra casa y nuestra familia, por lo menos es lo que yo siento. Hoy vamos a reiterar o volver sobre una cuestión que ya hemos visto en jornadas anteriores, que tiene que ver con presunciones. Primero vamos a hacer una introducción general de la figura y después vamos a trabajar sobre una presunción particular prevista en el inciso G del tercer párrafo del artículo 18 de la ley 11.683, que es acreditaciones bancarias y su diferencia con las ventas informadas por el sujeto en el periodo fiscal. Y después Max nos va a comentar las presunciones en materia de seguridad social. Bueno, primero que nada, tenemos que... Me falta el... Ah, sí, pasando. Bueno, vamos. Entonces, primero que nada, tenemos que hablar sobre la determinación de obligación tributaria. Todos sabemos que el esquema principal de determinación que consagra la ley 11.683 en materia de impuestos nacionales es la autodeterminación o determinación vía declaración jurada que hace el propio contribuyente. Sin embargo, la propia ley habilita al organismo recaudador a determinar por sí misma la obligación tributaria en aquellos casos donde el contribuyente no haya cumplido con su obligación, es decir, no haya presentado la declaración jurada, o lo haya hecho en defecto, es decir, haya presentado una declaración jurada que, a criterio del organismo, es impugnable, sea por inexactitudes u omisiones. Y además también se utiliza la figura para extender la responsabilidad a los responsables solidarios. ¿En qué consiste entonces la labor del funcionario FIP que se encarga de llevar a cabo esta determinación de oficio? Bueno, es equivalente a la función que cumple el juez, dado que lo que hace es concretar la obligación tributaria que está definida abstractamente en la ley, de la misma manera que el magistrado aplica la ley a algún supuesto particular. Por lo tanto, la determinación de oficio siempre tendrá carácter jurisdiccional. Dentro de ese carácter jurisdiccional, nosotros tenemos dos métodos de determinación de oficio, lo que es la determinación directa o sobre base cierta, que se lleva a cabo cuando el organismo cuenta con todos los elementos necesarios para determinar la existencia de obligación tributaria y precisar la magnitud de la misma. Sin embargo, cuando eso no es posible, está habilitada a recurrir a lo que se llama determinación de oficio, también llamada estimación de oficio. Es decir, que la principal regla para aplicar en materia determinativa es la determinación sobre base cierta y en forma subsidiaria se puede estimar la materia gravada sobre base indiciaria. Esto está
reconocido por la jurisprudencia esta facultad del organismo fiscal y, vuelvo a repetir, solo se puede recurrir cuando los hechos conocidos permiten no determinar la verdad de la materia grabada, sino únicamente presumir o sospechar la existencia del hecho imponible y su magnitud. Por lo tanto, siempre vamos a recurrir a este método. ¿Por dónde vamos? No, tenemos que ir acá. Gracias. Por lo tanto, vamos a recurrir a este método en aquellos casos en que entonces los elementos conocidos por el fisco únicamente puedan determinar, acercar la materia imponible, pero sin contar con elementos que lleven a fijarla con criterios de exactitud y verdad. ¿Mm? No, una antes. Una antes. Bueno, ¿cómo definimos a un esquema presuntivo? ¿Cómo definimos a esta figura? La podemos definir como un razonamiento, un esquema lógico que permite, a partir de un hecho conocido, de existencia cierta y comprobada, inferir un hecho desconocido, pero cuya existencia es probable. Así tenemos que distinguir lo que es la presunción legal de lo que es la ficción legal. ¿Por qué? Porque en la presunción legal nosotros tomamos como punto de partida siempre un hecho cierto cuya comprobación permite llegar a un hecho desconocido pero probable. Por el contrario, en el caso de la ficción, nosotros partimos de una irrealidad, de un hecho falso, para establecer una verdad legal. Y esto, obviamente, es competencia exclusiva del legislador. Por lo tanto, tenemos tres elementos que conforman el esquema presuntivo. Por un lado, el hecho cierto y conocido, que llamamos indicio o hecho base. Segundo, el hecho al cual queremos llegar, esto es el hecho desconocido u hecho inferido. Y por último, una relación que podemos establecer entre ambos hechos, que se basa en una regla de la experiencia y que permite afirmar que, acreditada la existencia del primero, esto es del indicio o hecho base, podemos deducir la existencia probable del segundo, esto es del hecho inferido. Tenemos que clasificar las presunciones, no todas tienen la misma naturaleza, entonces una primera clasificación nos lleva a distinguir entre las presunciones legales y las presunciones simples. Y entre las primeras tenemos a las presunciones iuris tantum, no relativas, y a las presunciones absolutas o iure de iure. Perdón. Entre las presunciones legales tenemos todas aquellas que están previstas en una norma jurídica, mientras que las presunciones simples solo están enunciadas en la ley, en la ley 11.683, en el primer párrafo, y únicamente contiene los indicios, los elementos de sospecha, los cuales parte el juzgador para, de esa manera, seguir un razonamiento. Acá es fundamental la razonabilidad del juez administrativo para arribar a la materia grabada. En la medida que se respete una regla de razonabilidad, bueno, la presunción, aún siendo esta presunción simple, donde el juzgador construye el camino, bueno, es admitida por la jurisprudencia. En cuanto a las presunciones legales, yo les decía, se dividen en dos. Están las presunciones relativas, donde se admite la prueba en contrario ofrecida por el contribuyente. Esto abarca a la mayoría de las presunciones que regula la ley 11.683 en su tercer párrafo, mientras que las presunciones absolutas no admiten prueba en contrario por parte del contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que no se admite que el
contribuyente pueda probar que del hecho cierto y conocido no se deduce o no se infiere el hecho desconocido, pero cuya existencia es admitida por el legislador. Esto no quiere decir que siempre no tengamos que partir del hecho cierto, es decir, no se puede dudar de la verdad del hecho cierto. En la medida que el contribuyente ofrezca prueba indubitable de que ese hecho cierto no es así, no es verdad, bueno, eso hará caer la presunción, aún siendo una presunción absoluta o iure de iure. Volviendo a lo que son las presunciones simples, como yo decía, esto están enunciadas con carácter no taxativo por el primer párrafo del artículo 18 de la ley 11.683. Ahí contiene una serie de elementos de sospecha que puede permitir al juez administrativo establecer su vinculación con el hecho grabado y de esa manera cuantificar la obligación tributaria no declarada por el contribuyente. Entre esos indicios, bueno, tenemos varios, vuelvo a repetir, no es una enumeración taxativa, que es la ley, puede haber cualquier otro, en la medida que se cumpla con la regla de la razonabilidad. Entonces tenemos fluctuaciones patrimoniales, lo cual hay veces que se usa con los movimientos bancarios, cuando no se cuenta con los resúmenes. Tenemos movimientos de inventario, sueldos del personal, nivel de vida del contribuyente y su familia, gastos incurridos en el giro de negocio, utilidades de otras empresas del mismo rubro, etc. Las presunciones legales, como yo le decía, están expresamente contempladas en una norma jurídica. En principio tenemos las presunciones enumeradas por la ley 11.683 en su tercer párrafo, artículo 18, y también en el segundo artículo incorporado a continuación del 18, que se refiere a incrementos patrimoniales provenientes del exterior. También hay otras presunciones admitidas por otros marcos normativos, especialmente aquellos que regulan los distintos impuestos cuya recaudación y fiscalización está a cargo de la FIP. Entonces tenemos presunciones legales en materia de impuestos a las ganancias, en materia de impuestos al valor agregado, en materia de impuestos sobre bienes personales, etc. Acá tenemos una enumeración, creo, si no miro mal, sí, una enumeración de las presunciones en el tercer párrafo del artículo 18. Tenemos, por ejemplo, lo que se refiere a evaluación de inmuebles en operaciones de venta. Tenemos los alquileres abonados por el contribuyente, imágenes satelitales, incrementos patrimoniales no justificados, operaciones marginales. Y además de eso, tenemos los depósitos bancarios y que es lo que nos convoca, y las diferencias en las remuneraciones abonadas al personal o los sueldos no declarados abonados al personal. Entonces ahora vamos a ir directamente a... No, me falta una filmina que es la validez de las presunciones. Acá tenemos un último párrafo que se ha incorporado en el texto del artículo 18 a partir de la sanción de la ley 27430, eh, rige desde eh, enero de 2018 y básicamente lo que dice es que las presunciones, cuando haya una carencia de libros y de registraciones y comprobantes fehacientes por parte del contribuyente, van a resultar varias las determinaciones de oficio sobre base presunta que lleve a cabo el organismo sin perjuicio de la posibilidad del contribuyente, esto lo reitera la norma, sin perjuicio de la posibilidad del contribuyente de ofrecer prueba en contrario, tendiente a derribar la presunción construida por el juez administrativo. Sin embargo, la norma clara en ese mismo párrafo, yo ya lo dividí, pero en el mismo párrafo, que esa prueba en contrario no puede basarse en fundamentaciones o afirmaciones genéricas, sino que tienen que sostenerse en base a comprobantes
concretos y fehacientes aportados por el contribuyente. Y ofrecida esa prueba, evaluada por el juez administrativo y admitida, bueno, va a derribar la presunción únicamente en lo que haga a la carga probatoria que tenga esa prueba. Vamos a ver que en el caso de lo que nosotros tenemos que ver hoy día, acreditaciones en cuentas bancarias, bueno, eso puede ser que el contribuyente fundamente determinados depósitos, sino otros. En ese caso, la presunción no va a ser válida con respecto a una parte del ajuste, pero todos aquellos depósitos donde el contribuyente no pueda arrimar pruebas fehacientes, bueno, se van a mantener en cuanto a su validez. ¿Dónde estamos? Ahí. Muy bien. Vamos entonces a hablar concretamente de la presunción del inciso G del tercer párrafo del artículo 18. Ahí establece una presunción relativa que permite inferir a partir de las acreditaciones bancarias debidamente depuradas que superen las ventas o ingresos declarados por el contribuyente, bueno, permite tener por configurado el impuesto a las ganancias en el monto de las diferencias detectadas en carácter de el concepto de incremento patrimonial no justificado, más un 10% en concepto de gastos realizados en deducciones no computadas. Y en materia de impuesto al valor agregado, las diferencias, la suma de las diferencias se toma como ventas omitidas. La ley no habla, como hacía antes, eso vamos a ver dentro de un rato, de ventas omitidas grabadas, habla de ventas omitidas, y esa presunción en materia de impuesto al valor agregado también se extiende en materia de impuestos internos. Esta presunción fue incorporada por la ley 25795 a partir del año 2003 y, bueno, básicamente se recepta jurisprudencia o antecedentes jurisprudenciales donde validaban la utilización de esta presunción por parte de los jueces administrativos en épocas anteriores y donde se la utilizaba como una presunción simple, como una presunción hominis. En la medida que esa presunción guardaba signos de razonabilidad era admitida por la jurisprudencia. Después, como les dije, fue incorporada al texto legal. Se produce en base a esta norma una inversión de la carga de la prueba, donde frente a la utilización del esquema presuntivo por parte del organismo recaudador para determinar la materia grabada, bueno, el contribuyente tiene la obligación de aportar elementos de juicio concretos y fehacientes, tendiendo a demostrar que en realidad no se ha generado el hecho grabado. Esto particularmente lo dijo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal en la causa Sunland Manuel, donde esta persona alegaba que las acreditaciones bancarias se correspondían con una indemnización que había cobrado él, que también había cobrado un retiro voluntario de su señora, préstamos que les habían hecho, bueno, toda una serie de afirmaciones que fueron desestimadas por la carencia de documentación que la respaldara. Bien. Después, también en lo que hace a la carga de la prueba, el, se ha afirmado que si bien es cierto que el contribuyente no está obligado a llevar libros contables, no menos cierto es que tiene que aportar comprobantes fehacientes para validar lo que alega. Y esto se dijo en una causa que era la causa Solari Antonio del 2007, un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación Sala D, donde precisamente lo que se le imputó al contribuyente, el contribuyente lo que decía es que él
manejaba préstamos, que había recibido préstamos, que él había devuelto esos préstamos los había utilizado para financiar el giro del negocio del padre, que obviamente era Solari SRL, pero como carecía del Tribunal Fiscal, remarcó que al carecer de todo tipo de registros, de boletas de boletas, de otro tipo de comprobantes que acreditara los montos de los préstamos y la titularidad de los fondos, bueno, que no era admisible la simple afirmación que hacía el contribuyente. Una, una expresión en la cual tenemos que reparar que es fundamental a la hora de fiscalizar este tipo de casos es cuando la norma legal alude a que las acreditaciones bancarias, los depósitos tienen que estar debidamente depurados. ¿Esto qué significa? Bueno, pretende abarcar la norma a aquellas acreditaciones que correspondan a montos dinerarios no vinculados con el giro del negocio o que respondan a otras fuentes genuinas de ingresos. A eso apunta. Entonces, es ahí sí labor del juez administrativo tratar de separar estos importes para que no formen parte de la materia agravada. Esto lo ha dicho la, lo ha dicho la jurisprudencia. Básicamente, bueno, se habla de que se llega a una digamos, conocimiento indubitable sobre lo que significan esas acreditaciones. Bueno, ejemplos de a qué apunta la norma cuando habla de la depuración de los depósitos. Bueno, básicamente hubo casos donde el contribuyente aludió a que se dedicaba, además de su actividad declarada ante el fisco, a una actividad paralela que era el canje de cheques. Bueno, se lo ha admitido. También habría que ver si maneja fondos ajenos, fondos de familiares, fondos de otras empresas del mismo grupo económico. Cheques rechazados, también se deben depurar. Movimientos bancarios entre cuentas del mismo titular. Especialmente hubo casos donde se hacían extracciones en efectivo de la cuenta y después se volvía a, digamos, depositar esos fondos. Bueno, en ese caso correspondería la depuración. La existencia de errores bancarios en la imputación de depósitos que después son corregidos por la entidad bancaria. La devolución de préstamos. Después tenemos, cuando se refiere a la norma, a fuentes genuinas de ingresos. Bueno, esto se ha discutido, por ejemplo, en una causa que es Giorgio, que después la vamos a mencionar. Bueno, puede ser que los depósitos se correspondan con venta de inmuebles, como ocurría en ese caso, o con préstamos con garantía hipotecaria que también recibía el contribuyente. Se puede también alegar que se recibió un premio de un juego de azar, etc. Bueno, el tema de la indemnización por despido, en el caso de sea aprobado, de un despido voluntario, de un retiro voluntario. Otros ejemplos que podemos mencionar, las comisiones recibidas por la administración de bienes de terceros. Esto, por ejemplo, lo argumentó el contribuyente en una causa que es Aim Elías, donde el Tribunal Fiscal no lo admite porque le faltaba el elemento probatorio. Fondos que en realidad corresponden a ventas declaradas en periodos anteriores, en el ejercicio anterior, y que son percibidas o cobradas en el ejercicio en curso. Bueno, eso podría ser. Fondos existentes en el ejercicio anterior y que son depositados en el ejercicio en curso, que se mantenían en caja o en activos más líquidos, rescate de inversiones y por último, sumas recibidas de clientes para realizar gastos por cuenta y orden de estos. Bueno, en todos esos casos habría que ver todo eso que alega el contribuyente y obviamente no podemos dejar de lado que siempre tiene que no responder a una afirmación genérica, eh,
sino que tenemos que contar con elementos fehacientes, con comprobantes concretos que demuestren la veracidad de esas afirmaciones. Tenemos que también tener en cuenta las situaciones donde hay cotitularidad de la cuenta, algo que muchas veces el fisco deja de lado. ¿Por qué? Porque en esos casos hay que, primero que nada, tratar de verificar si eh, los depósitos bancarios no corresponden a la actividad desarrollada por el cotitular. Muchas veces, especialmente en el caso de esposos, manejan una misma cuenta, entonces por ahí el esposo recibe ahí las ventas de su comercio y la esposa por ahí es profesional y recibe, hace depósitos correspondientes a su labor. Bueno, en esos casos tendría que tratar de distinguirse las acreditaciones de uno y otro. En caso, esto por ejemplo se admitió en la causa que yo antes le decía, en la causa Aim Elías, de una causa del Tribunal Fiscal del año 2004. Eh, ¿Qué pasa si no, yo en realidad les dije mal, ahora les digo por qué? ¿Qué pasa si no hay prueba en cuanto a los ingresos obtenidos, si corresponden a uno u otro de los cónyuges? Bueno, en ese caso, simplemente hay que aplicar una presunción que está en el Código Civil y Comercial, que prevé que en caso de que la titularidad de los bienes no esté bajo condominio y no se aclaren los porcentajes de titularidad, bueno, se tiene que atribuir a todos los condominios en partes iguales. Precisamente lo que yo les estaba diciendo, que en el caso a Emelía se aplicó precisamente esta presunción, no era que la esposa desarrollaba otra actividad, sino que directamente se dijo, bueno, los fondos se tienen que atribuir en partes iguales a ambos cónyuges ante la falta de prueba de cuál es su origen. Hay otra causa interesante también que tiene que ver con la titularidad de las cuentas, pero en este caso en sentido contrario, a favor del fisco. Es la causa Abdelmash, Chakra Abdelmash, una causa del año 2000, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 3, donde acá el fisco utiliza para llevar a cabo la determinación sobre base presunta, no las cuentas de la empresa, sino las cuentas de titularidad de los hijos del contribuyente y la jurisprudencia del tribunal y después la Cámara validan ese procedimiento, dado que queda demostrado que en las cuentas de los hijos, bueno, hay una serie de depósitos diarios, lo que demuestra, según lo que dice la Cámara, su vinculación con el giro del comercio, y además había otros detalles, por ejemplo, que el hijo aparecía, el hijo mayor aparecía como encargado del negocio y además había declarado que desarrollaba la actividad que tiene que ver con el giro empresarial cuando abre la cuenta frente a la autoridad bancaria, donde después se efectuaban los depósitos. En función de todo eso, la Cámara validó de que la determinación de oficio en base a acreditaciones bancarias en las cuentas que no eran de titularidad del contribuyente también son válidas para efectuar la determinación sobre base presunta. Después acá tenemos una cuestión donde también es un error que es fácil de cometer, que tiene que ver con la concatenación de presunciones, cuando se extrae una presunción de una de las presunciones admitidas por la ley. Y eso no es válido, no es admitido por la jurisprudencia, básicamente porque siempre, como vimos, el esquema presuntivo tiene que partir de un hecho cierto cuya verdad sea indubitable. Entonces no se puede derivar el hecho desconocido a partir de un hecho incierto, aunque probable, pero incierto, que fue lo que precisamente se alegó en la causa Giorgio, una causa que trataba un ajuste muy viejo, una causa del año 2004, donde a esta persona se le habían encontrado acreditaciones bancarias que no coincidían con las ventas grabadas, pero el fisco entiende que todas esas ventas omitidas correspondían a
compradores que revestían en ese momento la calidad de responsables no inscriptos en IVA. Y por lo tanto, conforme al esquema vigente en dicha época, aplicó la sobretasa que prevía la ley de impuesto a valor agregado. Bueno, eso lo descalifica el Tribunal Fiscal porque dice, bueno, se está trabajando con una presunción sobre una presunción y eso no es válido. Después tenemos como otra cuestión la relación del ajuste practicado del importe determinado con los impuestos que están previstos con la materia grabada, que está prevista por la norma legal. Y acá tenemos que referirnos primero que nada al impuesto a las ganancias. La norma habla de rentas netas, y que esas rentas netas se va a corresponder con digamos, con las diferentes acreditaciones que se hayan encontrado. Y acá, bueno, hay una objeción de la doctrina, porque la doctrina dice que en realidad la norma legal no tenía que haber hablado de rentas netas como equivalente de las acreditaciones bancarias, sino que tenía que ver además permitido la deducción de costos y que eso no lo admite la norma y que la torna irrazonable. Vamos a ver después en otra filmina que en realidad el organismo recaudador está dispensado de tener que investigar o indagar si esas rentas netas se encuentran grabadas o exentas, sino que directamente se dispara la presunción de que corresponde a un incremento patrimonial y que por lo tanto todo corresponde a una ganancia grabada. ¿Qué pasa en el caso de que la presunción se aplique a entes colectivos? Algo que fue tratado en el caso Franco Salvador. Bueno, en ese caso, si supongamos se trata de una sociedad colectiva, de una sociedad de hecho, en la cual no es contribuyente del impuesto a las ganancias, entonces ahí los fondos, las acreditaciones bancarias se tienen que atribuir en forma proporcional a cada uno de los socios que integran el ente colectivo o los integrantes de ese ente colectivo si no es una sociedad. Esto era lo que hablábamos hace un ratito, así que pasamos a la siguiente. Y en materia de impuesto al valor agregado, a partir de la modificación que introduce la ley 26.044, se emite la palabra grabadas. Antes la ley hablaba de ventas omitidas grabadas. Eso se ha eliminado, con lo cual hoy día quedan ventas omitidas y en caso que el contribuyente lleve a cabo también una actividad exenta frente al impuesto de valor agregado, bueno, vamos a ver que se tienen que prorratear los depósitos bancarios, las invitaciones bancarias a uno y otro tipo de renta en función de las ventas que se haya desarrollado el contribuyente durante el ejercicio en curso o durante el periodo fiscal anterior. La norma aclara, esto está expresamente mencionado en el punto 2 del inciso G, de que los pagos del impuesto no van a generar crédito fiscal. Yo entiendo que cuando la norma lo aclara respecto al contribuyente porque es una práctica. El contribuyente que cuando se le hace un ajuste que refleja débito fiscal, automáticamente dice, bueno, pero me tienen que admitir el cómputo de crédito fiscal por las compras marginales, por las compras omitidas que yo hice, porque en ese caso ya pagué el impuesto. Bueno, hay casos frente a otros supuestos donde la jurisprudencia lo ha admitido, no se puede admitir porque esto está precisamente vedado en el caso del inciso G. Y otro tema que se discute en la jurisprudencia es si la presunción y la presunción de ventas omitidas en materia de impuestos al valor agregado con la consecuente generación del débito fiscal se opera automáticamente o no. Bueno, nosotros desde el fisco siempre consideramos que la
presunción es clara, el texto legal es claro, con lo cual una vez demostrado el hecho cierto, automáticamente se dispara el hecho inferido. En este caso, el hecho cierto, ¿cuál es? Las acreditaciones bancarias debidamente depuradas que superen las ventas, las ventas declaradas por el contribuyente. Ese es el hecho cierto. Y a partir de ahí, la norma, sin más, dispara o permite deducir o inferir el hecho desconocido pero probable, que es la generación de una deuda en materia de impuestos a las ganancias y por existir rentas netas omitidas y ventas omitidas en materia de impuestos al valor agregado, que lleva a una generación de débito fiscal, si bien con la salvedad que hacíamos de prorratear entre ventas grabadas y exentas. No me condiciona a ninguna indagación posterior que tenga que hacer el fisco. Sin embargo, hay fallos del Tribunal Fiscal en materia de incrementos patrimoniales no justificados que también se extiende a acreditaciones bancarias, donde el tribunal cuestiona la falta de prueba o elementos probatorios del juez administrativo tendientes a demostrar que en realidad las acreditaciones bancarias se corresponden con ventas omitidas grabadas. Y para ir finalizando, en lo que tiene que ver con imputación al periodo fiscal, bueno, en materia de impuestos a las ganancias, se considera entonces ganancia gravada correspondiente al ejercicio fiscal en el cual fue detectada la acreditación bancaria que supera las ventas grabadas. Esto es en función de que se considera que esto es incremento patrimonial no justificado, o incremento patrimonial, mejor dicho, más el 10% como segundo elemento de la presunción destinado a gastos no deducidos, y en materia de impuesto al valor agregado se debe considerar ventas omitidas correspondientes a los distintos meses en los cuales se detectan las acreditaciones bancarias. Bien. Bueno, con eso es todo. Muchas gracias por la atención y los dejo acá con Julián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Julián Font, soy jefe de división de terminaciones de oficio B del Departamento Técnico de Grandes Contribuyentes Nacionales. También quiero sumarme al agradecimiento de Alfredo por la invitación. La verdad que comparto con él que es un placer acá aportar en lo que se pueda en las experiencias a los compañeros. Gracias Matías, gracias Claudia por la invitación. Bien, me convocaron para, de lo que comentó Alfredo, de lo que enseñó Alfredo, que yo aplique un caso particular, un caso para llevarlo a la práctica, ¿no? Para que se vea cómo se aplica esto en la práctica. Permítanme hacer un pequeño sintético repaso de los conceptos que Alfredo nos enseñó, ¿no? Entonces, los depósitos bancarios, el 18G, ¿sí? De la ley 11.083, dice depósitos bancarios debidamente depurados, ¿sí? Que superen las ventas declaradas por el contribuyente, serán para el impuesto a las ganancias, rentas netas y para el impuesto al valor agregado, ventas omitidas. Ahí dice ventas grabadas, por favor tachen de grabadas. Eso me quedó de la facultad. Ya, después se modificó, tiene mucha razón. Ventas omitidas en el impuesto al valor agregado, ¿sí? De ahí surgen dos conceptos, que son los conceptos que vamos a comparar. Por un lado, esto. Ahí está. Por un lado, vamos a comparar los depósitos bancarios, que los tenemos que depurar, ahora vamos a ver cómo, versus las ventas o los ingresos declarados por el contribuyente, ¿sí? Tenemos un concepto que es dinámico, que son en el caso de los depósitos bancarios, que debemos depurarlos. Tenemos uno fijo, estático, que son las ventas. A mi parecer es un atino que las ventas sean fijas, porque si empezamos a depurar las ventas, terminamos en algo interminable, en donde ya hasta la probanza se hace engorrosísimo. Así que bueno, nos dirán, qué sé yo, no, pero pará, todas las ventas de un contribuyente no pasan por el circuito bancario. Y es cierto, es cierto.
Pero, insisto, si nos podemos saber qué pasa por el circuito bancario, qué no, qué es devengado, qué es percibido, etcétera, porque estamos mezclando dos conceptos acá, ventas contra depósitos que son percibidos, ventas devengadas contra depósitos percibidos. Bueno, empieza a ser una situación muy difícil de probar, tanto para el fisco como para el contribuyente, ¿sí? Entonces, me parece a mi entender, atinado decir, mira, este es el punto de partida, las ventas declaradas, ¿sí? No las vamos a analizar, son las que vos declaraste. Ahora bien, con los depósitos sí hacemos un análisis, ¿sí? ¿Qué significa debidamente depurados? Bueno, obviamente no hay en la ley una definición de debidamente depurados, eso nos ayuda un poco en la jurisprudencia, en muchos casos donde ya está consensuado, ¿sí? Que la depuración son aquellos depósitos en donde se pueda indubitablemente probar o representen que se corresponden con ingresos que no puedan ser considerados grabados, ¿no? O que son ingresos genuinos de otras fuentes, ¿sí? Bien, tengo una serie de ejemplos que ya Alfredo los citó, así que vamos a pasarlo de largo. Ahora bien, vamos a un casito práctico, ¿sí? Supongamos, ya hicimos la depuración, ya tenemos ¿cómo se llaman? Las ventas omitidas nos dio una diferencia, perdón, las ventas declaradas nos dio una diferencia de 3 millones de pesos, ¿sí? Le sumamos el 10%, ¿sí? Como establece la ley, en renta consumida, en gastos no deducibles, ¿sí? Y nos da una nueva renta a ajustar de 3.300.000 pesos, ¿sí? Bien, ahora tenemos varias situaciones. Estamos hablando de una persona jurídica o una persona humana, ¿sí? La más fácil, vamos a empezar por la más fácil. Personas jurídicas, ¿sí? En donde usan solo tercera categoría. Bien, las personas jurídicas parten del resultado contable. Se le hacen los ajustes propios que el contribuyente hace a ese resultado. Ahí se le suma esta nueva renta, ¿sí? En el tercer renglón lo vemos. Esta nueva renta. Sí, está en sí, estoy bien. Se le suman los 3.300.000 pesos, ¿sí? Después se le restan los quebrantos en el caso de tener, ¿sí? Y voy a tener un nuevo resultado final. A ese resultado final se le aplica la alícuota, se le deducen lo que son los saldos de libre disponibilidad, ¿sí? Anticipos, retenciones, pagos a cuenta de cualquier especie que corresponda. Y a la vez se le detrae lo que ingresó en la declaración jurada original, ¿sí? Para que yo tenga como resultado la diferencia, ¿sí? Y eso es lo que se le va a intimar al contribuyente a ingresar. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa si es una persona física, una persona humana? Sabemos que las personas humanas están divididas en 4 categorías sus rentas, ¿sí? Bien, no hay una forma única de asignar esta renta, esta nueva renta. Cierto es, le dijo Alfredo muchas veces, que hay que usar un criterio razonable, ¿sí? La razonabilidad. Si hay una categoría que es prominente por sobre el resto, yo le puedo aplicar el 100% a esa categoría. Lo puedo hacer tranquilamente. Siempre con una razonabilidad. La razonabilidad significa tener un porqué, ¿sí? Explicar, porque lo que yo no puedo hacer como juez administrativo es usar la arbitrariedad. Porque sí, porque se me ocurrió, porque a mí me gusta así, ¿no? Si yo tengo un porqué, se puede aplicar. Bien, una forma que no se discute es prorratearlo entre las 4 categorías conforme los ingresos que tiene el contribuyente que declaró, ¿no? Entonces, en este cuadro vemos cómo tenemos renta de primera, renta de segunda no tenemos, renta de tercera y renta de cuarta, que nos dan una renta neta, ¿sí? De 17.120.000. Son ejemplos, obviamente, ¿no? A cada renta de cada categoría la voy a ponderar dividiéndola por la renta total, ¿sí? Me va a dar un porcentaje de ponderación. Porcentaje de reponderación, se lo aplico a los 3.300.000 pesos. Y ahí me va a dar como resultado cuánto le tengo que agregar a cada categoría de renta. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso me va a dar una nueva renta neta total a la cual le voy a aplicar las deducciones correspondientes por la ley, la alícuota, los pagos a cuenta y etcétera, hasta llegar al resultado final a la que le tengo que restar el ingreso pagado originalmente por el contribuyente. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien, vamos bien. Pasamos al impuesto al valor agregado. Bueno, esto es un poquito más complejo. La mecánica es muy similar a la de personas físicas, ahora vamos a ver cómo, pero en vez de hacerlo por categoría, lo hacemos por mes, la ponderación por mes. ¿Sí? Arranquemos por un caso más fácil, que es
cuando hay una única alícuota. El contribuyente tiene actividad que está grabada únicamente el 21%. ¿Está bien? No sé si se ve, pero bueno, están los 12 meses del año, ¿sí? Cada uno con sus rentas, con sus ventas, ¿sí? Grabadas, y su venta total de 27 millones al final de año. Cada uno de los meses lo divido por el total, lo que me va a dar la ponderación de cada mes. ¿Sí se entiende? Esa ponderación se la aplico a los 3.300.000 pesos, que es considerado por la ley como ventas omitidas. ¿Está bien? Estamos hablando de un contribuyente, todavía no vemos rentas exentas, ya lo vamos a ver, un segundito. ¿Está bien? Y ahí tengo a esa renta omitida de cada mes le aplico el 21%, me va a dar el nuevo débito fiscal, perdón, el débito fiscal que le tengo que sumar al débito fiscal declarado por el contribuyente. Sí, a ver, escucho. ¿A qué llamas por adentro, perdón? No te sigo con qué es por adentro. Sí, todo neto, todo bruto. No, 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 no. Esto le tengo que sumar. Los 3.300.000 son ventas omitidas. No, claro. Sí, sí, sí. Claro. En realidad hay sí, sí, es verdad que hay ciertos fallos de jurisprudencia donde se discute y cierta opinión de doctrina, por ejemplo, Glander, donde frente a ajustes impositivos se discute si el monto detectado por el fisco como una venta omitida, si se corresponde con un monto de venta bruta que incluye el impuesto de valor agregado o si es monto de venta neta. Bueno, nosotros del lado del fisco, yo entiendo, me parece que coincidirás, de que siempre lo tomamos como venta neta. ¿Por qué? Porque es ilógico que el contribuyente que me ocultó la venta, o sea, me diga, pero yo a eso incluyó el impuesto que en algún momento se le iba a ingresar al fisco. Es un tanto ilógico, me parece a mí. ¿Eh? No, yo entiendo que la posición nuestra, más allá de alguna decisión de jurisprudencia y más allá de la posición del doctor Oclander, de que se tiene que considerar que la venta incluye el propio IVA, nosotros partimos de la idea de que es un concepto de venta neta, a lo cual se toma como base imponible para determinar, como va a ser Julián, el débito fiscal. No, perfecto, está bien, está bien. Sí, sí, ahora atendé. No, no, correcto, sí. Nosotros, por lo menos, como bien dice, ventas netas, ¿sí? Em, es como que vendió marginalmente con el IVA incluido, ¿no? Sí, no, el caso contrario, ¿no? Y seamos honestos, o sea, en la práctica pasa que si te pagás en efectivo, por ahí te hacen un descuento, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, lo que te están descontando justamente es parte del IVA, por lo menos parte. Bueno, en fin. Bien, gracias. Bueno, esto bien, este es el sencillo bien. Vamos a complicarlo un poquito más. Ahí está. Tenemos un contribuyente que tiene una doble alícuota. Tiene productos que venden al 21%, productos que se venden al 10,5%. La mecánica es exactamente la misma, ¿sí? Esto no cambia. Lo que hacemos es agregarle, abrir las ventas en dos, ¿sí? Ver cuánto declaró en el 21%, cuánto declaró en el 10,5%. Que eso me va a dar unas ventas totales, ¿sí? Cada uno de los meses, por cada una de las alícuotas, lo divido por ese monto total, que me va a dar la ponderación de cada uno de los meses por cada una de las alícuotas, ¿sí? Que son la columna, esperen que yo no veo nada, ahí está, la E y la F, ¿sí? Esa ponderación se lo aplico a los 3.300.000, que la consideramos como ventas omitidas, y nos va a dar otras dos columnas más, una al 21% y otra al 10,5%, con lo que le corresponde del débito fiscal de esos 3.300.000 pesos, ¿sí? En cada mes y cada alícuota. La suma de esos dos es el nuevo, no, otra vez, no es el débito, es el débito fiscal que yo le voy a sumar a la declaración jurada del contribuyente. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? No, perdón, no es F. Estaba una adelante yo. No es la E, es la...
Sí, la G y la EH, perdón. Ahí está, yo estaba en el otro. ¿Cómo? ¿Qué más? Ah, sí. Bien. Seguimos, complicándolo un poquito más. Acá tenemos las dobles alícuotas, 10, 20, 10 y medio, 21 y exento. ¿Sí? Le sumamos la columna de exento. Vuelvo, es exactamente el mismo mecanismo. Nada más que le agregamos la tercera columna. Sumamos en total las mismas ventas, ¿sí? Del contribuyente, columna en cada mes de las ventas al 21, al 10 y medio y las exentas, ¿sí? Todo dividido cada una de esas por el total me va a dar la ponderación de cada mes al 21, al 10 y medio y exento, ¿sí? Bien, eso se lo aplico a los 3.300.000 de ventas omitidas, el original, ¿está bien? Bueno, en este caso me va a dar, obviamente, ya sabemos cuántas ventas omitidas fueron al 21, cuántas ventas omitidas al 10 y medio, cuántas ventas omitidas a exento. Las alícuotas, por supuesto, se lo aplico a las dos columnas que no son exentas. Y los débitos fiscales los sumo las dos columnas que no son las exentas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el nuevo, bueno, otra vez, tercera, 3 veces y dije lo mismo. Ese es el débito fiscal que le voy a sumar al débito fiscal original presentado por el contribuyente. Bien. Otro caso más complicado no se me ocurrió, la verdad. No se olviden, como dijo Alfredo, que también si el contribuyente está inscrito en impuestos internos, también tengo que modificar la base de impuestos internos. Hay ajuste en impuestos internos. No lo voy a explicar ahora, él es muy engorroso, tendríamos que hacer algo mucho más largo de cómo se calcula la base de impuestos internos para saber modificar la base de impuestos internos. Eh, si llegan a tener un caso, búsquenme en serio, búsquenme en la guía telefónica de la agenda telefónica, perdón, y hablamos. Con todo gusto vemos casos de impuestos internos. Insisto, si no se hace muy largo y voy a distraer más que nada. Bueno, ¿se entendió el caso práctico? ¿Sí? Gracias, gente. Pues, buenas tardes, mi nombre es Max. Yo pertenezco al área de seguridad social dentro de lo que es la nueva DGI. Bueno, primero, antes que nada, le quiero contar quién soy porque estar delante de esta mesa, estar acá en el sindicato, haber sido convocado por Claudia y por Matías, es un honor para mí. Soy contador público, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, tuve el honor de estudiar en la universidad pública, también hice una diplomatura en seguridad social en la Universidad de Almirante Brown. Estoy en este momento capacitándome en inteligencia de datos porque la seguridad social requiere que uno pueda analizar grandes volúmenes de datos, más o menos por mes. Los 931, que son los empleadores, presentan aproximadamente 10 millones de datos, más o menos, por ese monto. Entonces, seguridad social requiere que saber sobre gestión de bases de datos. Tuve en 2009 el honor también de pertenecer a la Fuerza de Fiscalización de Seguridad Social, que en 2023, bueno, tuve que abandonar porque asumí una supervisión en riesgos de la seguridad social y bueno, hoy en día me encuentro en investigaciones de la seguridad social. ¿Y a qué voy con todo esto y por qué le estoy contando un poco de mi vida? Porque creo que presentarse, estar acá y también mostrar una herramienta como IMT requiere una presentación no solo del interlocutor, sino también de la herramienta que vamos a ver. Así que antes de empezar a contarles cómo funciona la herramienta, se las quiero mostrar en la primera fila. ¿Me las pasarías, por favor? No sé cómo funciona esto. Las flechitas, la flechita. Para el otro lado. Ahí está. Para el otro lado. Esa avanza. La de la derecha avanza. No estaría. ¿Esta? Esa avanza. Ahí está. Genial. Buenísimo. Bien. El IMT es el indicador mínimo de trabajadores. A veces lo he escuchado que es índice, en realidad es un indicador porque nos va a decir cuántos trabajadores mínimos tienen que tener una actividad. ¿Por qué les quiero presentar esta herramienta antes de hablar de la propia herramienta? Porque hay mitos sobre cómo se utiliza, cómo se crea, de dónde surge. Entonces, para poder utilizar algo y estar confiados de lo que están utilizando, tiene una investigación, un origen y una búsqueda dentro del organismo, les quiero contar que esto arranca de estudios teóricos, que nace de una investigación que hacen nuestra área de IMT
desde datos de INDEC, del INTA, del SENASA, que luego hacen estudios empíricos, o sea, van a contribuyentes que tienen todo bien, como para tener información precisa de cómo se lleva a cabo la actividad, para después tener reuniones técnicas, que en esas reuniones técnicas lo que hacen es, hablan con los sindicatos, hablan con asociaciones, con las cámaras empresariales también para poder tener en conocimiento cómo es el know-how de cada actividad. Y recién ahí se publica un anexo de la RG 2927 que vamos a hablar luego, que permite estimar este indicador. Vamos a la siguiente, Filmina. ¿Pasé? Ay, no me pasé. Ahí está. Bien, tenemos nuestra área de IMT actualmente tiene 97 indicadores, de los cuales tenemos que de agricultura, industria y servicios son los principales. Agricultura entenderán que hay sectores que tienen personal no registrado y que requieren un indicador mínimo porque si no, si fuera por esos sectores, no declararían a nadie. Bien, a ver. Vamos a la siguiente. Asimismo, también le quería comentar sobre del IMT que, bueno, no se llega a ver muy bien ahí, pero estamos hablando acá de resultados operativos. De las áreas de fiscalización e impugnaciones, tenemos que, por ejemplo, en el interior, el 45% de las fiscalizaciones tienen ajuste con interés fiscal. Y después, del área metropolitana, el 63%. O sea, podemos pensar que a nivel país el 50% de las fiscalizaciones de IMT tienen ajuste. Después, bueno, el otro 50% no. Y de ese 50% podemos asumir que el 20% más o menos terminan en impugnaciones. Y esto es algo que es un mito que he escuchado por de Radio Pasillo, que es que los IMT que se impugnan le salen favorables a los contribuyentes. Bueno, pues no es así. He hablado con el área de jurídica y me han comentado que muy pocos, casi ningún IMT sale favorable al contribuyente, sino más bien salen favorables a FIP. Ahí sí salen parcialmente a favor del contribuyente, pero eso lo vamos a hablar después para tips para mejorar las fiscalizaciones e investigaciones. Vamos con el siguiente. Dentro de la normativa que hacen hacer al IMT, tenemos a la ley 18820, que en su artículo 16, nos permite, nos habilita las pautas y nos habilita los coeficientes generales para poder empezar a utilizar las presunciones. Nosotros tenemos en impositiva, tienen la ley 11683, pero en seguridad social, como no teníamos ningún tipo de normativa, nace la 18820 que nos da esta posibilidad. Luego, la ley 26063 nos habilita, nos sigue habilitando más posibilidades de presunción e incluye el salvo prueba en contrario, que es que hace que el contribuyente tenga que defenderse ante la presunción que pueda hacer la administración. También habilita que si existe una actividad llevada a cabo por el contribuyente, esta actividad se asume que que puede llevar a cabo trabajadores la misma. Entonces, em, toma en consideración que ante una obra o prestación de servicio, se presume que pueda llegar a haber trabajadores no registrados o registrados de manera deficiente. A todo esto crea, AFIP crea la RG 2927, como ya les había comentado en los estudios empíricos, técnicos y teóricos, que nos da el puntapié inicial para poder hacer verificaciones a los contribuyentes teniendo tres premisas que tienen que darse de manera concurrente. Esas tres premisas son que exista la realización de una obra o una prestación de servicio que por su naturaleza necesite trabajadores o trabajadoras. Por ejemplo, una construcción, una constructora que ha hecho un edificio de 10 pisos de vivienda familiar que no tenga trabajadores, y es raro, pero existe. Que sería la segunda parte, que es
que no hubiera declarado trabajadores ocupados o los declarados fueran insuficientes. A los colegas del interior les debe pasar que, por ejemplo, puede haber un sembradío de alguna actividad que esté en agricultura que también tenga declarados 0 trabajadores y, no sé, las máquinas, por lo menos acá en Argentina, hoy en día no se manejan solas, no hay maquinaria Tesla, necesita de una persona mínimo que esté manejándola y necesita mínimo de personas que se estén ocupando de lo que es un sembradío, una recolección. Y después, como tercera circunstancia que se tiene que dar de manera concurrente, es que por las circunstancias del caso no fuese posible relevar al personal efectivamente ocupado. Quiero hacer una salvedad en esta tercera pata, que es que al, en estas cuestiones de idas y vueltas, a veces sucede que si se hace relevamiento de personal no se puede hacer IMT. No. Si se hace el relevamiento de personal, se tiene un indicio de la actividad del contribuyente en una foto que uno saca en un momento, pero no necesariamente haber hecho el relevamiento impide que uno pueda analizar al contribuyente por base presunta. Es más, si uno logró tomarle los datos a los trabajadores y hay un ajuste por los trabajadores y también esa cantidad de trabajadores no alcanzan a cubrir el mínimo para la actividad, se puede hacer el ajuste por la diferencia que falta, salvo que por la tecnología o por el tipo de actividad que la persona que fue a hacer el relevamiento puede llegar a ver, no necesita a los otros trabajadores. Me ha tocado personalmente ir a una fábrica, no era exactamente por IMT, era por altas acreditaciones bancarias, ir a una fábrica y que me abra la puerta y había una super máquina tecnológica del futuro, que increíble, era una máquina que le tocaban un botón y me la mostraron en vivo y tipo imprimía cosas, muy tecnológica. Claro, tenía 2 personas declaradas, acreditaciones bancarias infinitas, era porque tenía esa maquinaria. Se deja constancia en acta y bueno, vamos por lo siguiente. Las presunciones en seguridad social, su finalidad no es netamente recaudatoria, sino que su finalidad es la inclusión del personal. Entonces, cuando vamos con la base presunta, nuestra forma de activar al contribuyente a que declare la CUIL es tener una multa del 400% si el contribuyente no declara al personal de manera nominativa, yendo por el monto de presunción. Si el contribuyente se allana a la protección fiscal y dice, no, no, bueno, estos 4 empleados que vos me dijiste que yo puedo llegar a tener, en realidad los tengo, me da los 4 CUILes, los declara el 931, realiza el pago, ese 400% pasa a un 15%, que es cuando regularizan en seguridad social los contribuyentes y realizan el pago de la multa que pueda llegar a haber, se va a un 15% del capital. Creo que es una forma de poder ir a un contribuyente de estas categorías, porque la realidad es que si vamos de vuelta a la empresa constructora, si la empresa constructora no declaró al personal de una obra y se hizo un edificio impunemente sin nadie declarado, uno tiene que tener las herramientas como para poder activar la fiscalización e invitar de manera intensa al contribuyente a que regularice, porque si no, al 400%. Bien, ahora les quiero hablar sobre uno de los primeros IMT que surgieron, que fue el de supermercados. Es una actividad compleja que parte porque me la anoté, porque me encantó, porque no tenía el hecho cierto indubitable, así era. El hecho cierto indubitable es los metros cuadrados. Un supermercado tiene tanta cantidad de metros cuadrados y esos metros cuadrados, si dentro de esa categoría entra alguno de, perdón, si en esos metros cuadrados, si ingresan algunas de estas 3 categorías y tenemos el horario de atención al cliente, podemos estimar la cantidad de personal que puede tener ese supermercado. A lo que voy es, porque sé que han ido a comprar supermercados porque todos tenemos vida y hemos ido al supermercado de barrio. Entonces vemos por ahí capaz que decimos, bueno, 4 trabajadores, ¿será un montón? No, no es un montón. Es que hay personas que están trabajando, siendo explotadas
o que están siendo no declaradas o que están en el fondo y no las vemos, porque vamos un ratito al supermercado. El otro, armando esta capacitación, tengo 2 supermercados en mi cuadra, uno de una marca muy conocida y otro de una marca no tan conocida, sino más bien de alguien, un unipersonal. La diferencia es que a la señora que está trabajando ahí en la caja está trabajando desde las quién sabe qué hora hasta quién sabe qué hora. Y haciendo esto, me acerqué y le pregunté, ¿cuántas horas trabajás? Y me dijo, más de la que te puedes imaginar. Y en cambio, el otro supermercado de una marca conocida tiene más de 4 empleados y tiene casi el mismo rango horario. Es a lo que voy es, ya que estamos en una época en la cual estamos pensando que queremos igualdad de condiciones para los contribuyentes, libertad dentro de la ley y que mano dura para los que las hace, el que las hace las paga, entonces tengamos conciencia que el dumping también es una forma de hacer perder a algunos y que ganen un excedente otras personas. Entonces, aquellos contribuyentes, como esos supermercados que hacen explotar a una persona y que le hacen trabajar más de 16 horas, me parece que tendríamos que ir de manera fuerte a frenar y a que no suceda eso. Em, Eso es lo que tiene seguridad social, que no solamente es recaudación, también es mejorar la calidad de vida de las personas que están siendo explotadas o que están siendo lesionados sus derechos adquiridos. ¿Cómo? Bien. Otro IMT del cual quería hablar era de actividad de transporte de carga. Si bien hay 97 IMT, no voy a hablar de 97, solo traje estos dos porque lo que quiero dejar en claro es esto, sobre qué ítems poder tomar. Y elegí estas 2 actividades porque justamente del área jurídica me dieron algunos tips para mejorar las fiscalizaciones. Entonces, esto que vamos a ver transporte. Transporte habla de unidades extractivas. ¿Qué son las unidades extractivas? Son las que remolcan, son los camiones. Entonces, lo que nos habla es cuántas unidades extractivas tengas, que es el hecho conocido, y el tipo de transporte que lleve, que sería el otro hecho conocido. Si la carga es peligrosa, va a tener una tanta cantidad de trabajadores. Si la carga no es peligrosa y es mercadería de terceros, ven 3 unidades, menos de 3 unidades atractivas, un trabajador por cada unidad atractiva y en total 4 más un administrativo. ¿Esto a qué va? Un camión lo maneja una persona. De vuelta lo mismo, personas haciendo actividades no registradas. Si tenés, en nuestro sistema chequeamos que tienen 10 camiones y declarada una persona, bueno, algo tenemos que hacer. Tenemos la posibilidad, tenemos la herramienta. Uy, quedó blanquísimo ahí. Oh, a ver, vamos. Oh, no pasa nada, no pasa nada. Yo le había puesto negrita. Ay, no, lo puse en blanco. Bueno, présteme atención. Dentro de las recomendaciones cuando me junté con el área jurídica, me pudieron anotar que sobre sus lugares parciales que hacen a los contribuyentes, me dijeron, mira, IMT funciona muy bien. No le damos lugar al contribuyente de manera total. Sí, por algunos inconvenientes de las áreas de fiscalización cuando hacen la determinación o algunos análisis, no podemos darle lugar total a la pretensión fiscal. Entonces, me anotaron un montón de pautas, de las cuales le quería decir un par para poder mejorar nuestra performance en los ajustes. Por ejemplo, detraer del titular, cuando un IMT es para una unipersonal, por ejemplo, los supermercados, la idea es detraer al titular si la persona efectivamente presta servicios, porque el IMT no contempla solo trabajadores, sino que también contempla puestos. Entonces, si el IMT me dice que tengo que cubrir 4 puestos, pero el empleador también presta servicios, debería detraerlo de la base para no imputarle al contribuyente una persona más, siendo que él mismo presta servicios en la empresa. Después, por ejemplo, en el de IMT transporte de carga, de traer aquellas unidades extractivas
que no estén en funcionamiento o que no tengan certificado ruta. Certificado ruta le permite al camión poder circular. Si no tiene certificado ruta es que quizás no esté circulando, y si no tiene habilitación alguna cuando son transportes de carga o de carga peligrosa, también de traerlos de la base imponible. La idea no es, la idea no es ir con todo contra el contribuyente, entendiendo que uno si está en IMT es que está en algo difícil, sino la idea es también entrar en lo razonable. Por eso, descontar esas unidades extractivas, sacar al titular de una unipersonal, descontando un trabajador si esta persona efectivamente presta servicios, si efectivamente presta servicios, porque puede también tener esa empresa y no estar prestando servicios. Después también, otra cuestión, cada anexo, cada actividad tiene qué remuneración hacer el cómputo, o sea, qué remuneración computar. No, no es que uno tiene que agarrar el convenio y ver la menor remuneración. Por ejemplo, en el de comercio, en el supermercado te dice que la remuneración a computar es la del tope indemnizatorio del convenio colectivo de comercio. Y después, cuando hacemos sobre base cierta, el ajuste, y también tenemos sobre base presunta, netear, o sea, restar de la base presunta lo que ya se imputó de base cierta, incluso si se ha ajustado la base cierta. Después, otra recomendación de otro que no me metí de otro IMT que no me metí porque si no era mucha información, era el IMT Call Center, que tiene una particularidad que generalmente son campañas. Un mismo telemarketer tiene dos o tres campañas. Entonces, esas dos o tres campañas seguramente sean contribuyentes distintos. Entonces, que no sobreponer un contribuyente sobre el otro, sino que buscar quién es la efectiva persona que lo está contratando o sobre qué campaña está trabajando efectivamente, para no superponer sobre los IMT. Después, otra recomendación más que me dijeron de jurídica es los responsables solidarios. Más que nada en el IMT textil, que es quién es el dueño de la marca, quién es el taller, quién está recibiendo realmente los beneficios sobre esa actividad. Y otra cuestión más es ampliar los indicios de la prueba, no quedarse únicamente con lo primero que uno pueda llegar a recolectar de información, sino, por ejemplo, en el IMT transporte, el certificado de ruta, tiene multas, tiene multas. Puedo pedir información al Registro Nacional de Automotor, pedir información al Registro Nacional de Automotor. No quedarse únicamente con lo que uno pueda llegar a recolectar del requerimiento ni de nuestros sistemas, ampliar. El de multas, por ejemplo, cuando me comentaban que un contribuyente en la impugnación de IMT automotor, perdón, transporte de carga, le decía, no, yo este camión no lo utilicé. Al consultar las multas, sí lo había utilizado y lo había mal utilizado porque tenía multas. Con lo cual, eso, está bueno ampliar los indicios. Que un expediente esté lleno de indicios para que el área jurídica pueda sustentar ese ajuste. Igual, les reitero, salen el 50% a nivel país con ajuste. Es una herramienta que sirve, es una herramienta que funciona. Finalmente, una de las recomendaciones que me dijo el área jurídica, que remite hacia el principio del IMT antes que inicie la OI, es el relevamiento de personal como momento para ampliar el conocimiento con el contribuyente. Entonces, el área que hace relevamientos de personal tiene el dato fresco, sabe lo que está pasando ahí, puede ver operativamente, está hablando con una persona que está trabajando ahí. Cuando me desempeñé en el área de fiscalización, yo no me quedaba, la realidad es que no me quedaba únicamente con las preguntas de la planilla de relevamiento, siempre preguntaba un poquito más para entender no solo al contribuyente, sino también lo que pasaba. Creo que en un relevamiento, cuando una persona te está diciendo que vive en La Plata, que trabaja en Capital y que lo hace por 4 horas o 2 horas, 2 veces por semana, y está asustada y temblando, hay algo que está pasando, esa sensibilidad que tiene el área de fiscalización de ver porque lo vive en directo, entonces hay que indagar un poco más, hay que preguntar un poco más, no hay que quedarse únicamente con la planilla de relevamiento y lo que podés leer ahí, sino también con tu sensibilidad y ver que la realidad es que esa persona seguramente está adoctrinada o coaccionada a que diga eso.
A veces yo en lo operativo me he dado cuenta que los trabajadores y trabajadoras responden una cosa a 1 metro del empleador y otra cosa a 5. Por eso, al tener dos compañeros que van a un mismo relevamiento, siempre puede haber uno bueno y uno malo, como en las películas, o uno que se aleje y el otro que distraiga, como para poder tener la verdad. El fin nuestro es encontrar la verdad para que desde la verdad poder hacer el ajuste correspondiente. Ahora vamos con un ejemplo. Ahora en este momento todos y todas nos volvemos del área de fiscalización. Vamos a hacer una orden de intervención del supermercado que se llama Familia. Es una unipersonal. El relevamiento se llevó a cabo el 1 de abril del 2024, donde solamente encontramos al titular. No lo puse acá, pero el titular, sí, sí, eso está. Pero lo que el titular en el relevamiento dijo que no trabaja nadie ahí, pero que viene gente cada tanto en la semana a ayudarlo. Entonces, las dimensiones del establecimiento son 180 metros cuadrados. El horario de atención es de lunes a domingo de 7 de la mañana a 23 horas. No posee puestos en su interior. ¿Por qué? Porque el IMT Supermercado dice que por cada puesto se adiciona un trabajador. Pero este no tiene puestos. Después, el contrato de locación del supermercado es el del 1 de abril del 2024 y nunca presentó una declaración jurada 931, o sea que no declaró nunca un trabajador. Bien, nosotros cuando pensamos en un ajuste de IMT, vamos a estipularlo por cada periodo. ¿Por qué? Porque en cada periodo puede pasar algo diferente o puede darse ciertas circunstancias o puede tener declarados trabajadores que después tenemos que los que declara descontar de la base presunta. Ahí estoy Entonces, tenemos 180 metros cuadrados. Sería dentro de la primera escala, de 140 a 200. Horario, uy, me pasé. Horario de atención, tenemos de lunes a viernes de, 7 AM, no, PM sería ahí, si no sería una locura. De 7 AM a 23 PM. A 7 a 23, no, de 7 AM a 23 PM sería, ahí le puse AM. Claudia, te lo mandé para que me lo corrijas. Me pasé de vuelta. Entonces tenemos un horario amplio, más de 48 horas semanales, incluye los domingos. Y bien, no posee puestos en su interior, así que no hay que agregar nada más. Entonces tenemos que, tendría que tener 6 trabajadores para este tipo de establecimiento. 6 trabajadores desde enero del 2024 en adelante. Como les dije previamente, yo si me tocara a mí esta fiscalización, lo primero que haría es 6 trabajadores, por ahí capaz que si abrió el 1 de enero del 2024 sería muy complejo imputárselos directamente, lo que buscaría es facturación, energía eléctrica, vería también cómo puedo ampliar los datos como para sustentar este ajuste y lo que haría también es descontar al titular porque seguramente em, es quien presta servicios también en el establecimiento. Aparte, podría llegar a ir en otro horario para verificar efectivamente que esté el titular, salvo que, por ejemplo, no sé, tengamos a razón de que este titular dice, sí, yo estoy presente, no pueden imputarme tanta cantidad de trabajadores, pero después cuando chequeamos en algún sistema, podamos llegar a comprobar que el contribuyente realmente recién está en el país desde abril del 2024, con lo cual enero, febrero y marzo no estuvo en el país, no pudo trabajar, entonces se le tiene que cargar ese trabajador y recién en abril del 2024 le descontaría un trabajador que sería el lugar que ocupa él. Claro, por eso ya el supermercado se llama familia. Estaba pensando, si voy allá, familia, amor, no se me ocurre otro más. O Luna. Esto para... Bueno, ahora vamos a la empresa de transporte Sociedad Anónima, que en el área de investigación detectó en esta empresa que facturó desde el 1 del 2022 un monto creciente comparable con la inflación y con 3 unidades extractivas. O sea, 3 camiones. Presentó todos los meses, a diferencia de la otra del supermercado, presentó los F931, pero declarando un empleado administrativo.
Luego el requerimiento informó que una de las unidades extractivas no fue utilizada por problemas técnicos y exhibió certificado de ruta de los dos camiones en funcionamiento. Acá, está bien, no funciona tu camión, puede ser, pero haría esto. Comprobaría efectivamente que no tenga multas, comprobaría efectivamente que el camión no sumó kilometrajes. em, Hay amplitud de pruebas, con lo cual también podría ir con otro compañero a chequear en el domicilio que el camión no, efectivamente no funcione o se encuentre deteriorado, desmejorado, o por observarlo no estaría funcionando. Si tiene las 6 ruedas pinchadas y tiene una planta en el medio, efectivamente no funciona. Em, entonces, vamos a ver, tenemos menos de 3 unidades extractivas, un trabajador por cada unidad atractiva, tenemos 2 unidades atractivas funcionando, el administrativo ya está declarado, este contribuyente hace un poquito las cosas bien, entonces con lo cual no le imputaría un empleado administrativo, es una sociedad anónima, no puede alegar que es em, un trabajo unipersonal, igual de todas formas también podría alegar que un socio trabaja, pero bueno, ya tenemos al administrativo, tendría que justificarlo, con lo cual a esta persona le imputaríamos 2 trabajadores por cada camión que tiene. El IMT es lógico, no representa una gran, no es tan complejo como lo exento, no exento, tu cuadro que es lógico. Lo que tenemos que pensar de esta lógica es que tenemos que argumentarla para que los contribuyentes em, no se excedan. Yo hay algo que, para finalizar esto, que yo amo seguridad social, es una de los, yo creo que de los impuestos más solidarios y pensando no solo en lo que cubre la vida del trabajador, sino también lo que representa a largo plazo. Siento que pasan los gobiernos, pasan las modas y siempre están los y las trabajadoras. Así que les quiero agradecer por escucharme. No sé si... Uy. Bueno, gracias nuevamente por la claridad. Nosotros ya tuvimos, Julián y Alfredo, el gusto de tenerlos, pero también te agradezco, Max, porque venimos dándole no solamente a las capacitaciones el punto de vista impositivo, sino desde la seguridad social. Lo hicimos con criptomonedas, lo hacemos hoy, y creo que también es una forma de dar una formación integral. Bueno, no sé si preguntas, tenemos en el Zoom, había una pregunta que la contestaste que se planteó acá en el medio de la charla, el tema del IVA neto. No sé si alguno tiene una pregunta o bueno, hay compañeros de todo el país conectados vía Zoom que las pueden hacer en el chat, así que bueno, estamos abiertos. Bueno. Bueno, mi pregunta en realidad es, en los casos que también puede Max colaborar en alguna cuestión, yo me dedico más a la parte de verificaciones. Y se me presentan casos de empresas de transporte que algunas que no tienen empleados, ¿sí? Y otras que, por ejemplo, computan mucho gasto de combustible, lo cual para mí por ahí no es razonable respecto a la venta que exteriorizan. No sé si, o por ejemplo, tengo otros casos que no exteriorizan gastos de combustible, solamente de la mercadería que transportan. No sé si hay algo que quieran aportar respecto a esto en cuanto a presunciones. ¿Qué tal? Gracias, Cari. A ver, presunciones. Una empresa que declara mucho gasto de combustible en función a sus ventas. Bueno, a ver, las presunciones te permiten tomar siempre con razonabilidad los indicios que, a ver, como bien dijo Alfredo,
los indicios tienen que ser ciertos, claros y verdaderos. ¿Está bien? Si yo tengo mucho gasto de combustible y poca venta, ahí tengo un indicio. Puedo subir sus valores de venta, presuntamente, por supuesto, ¿no? Dudo que use un camión para salir a pasear con la familia. Sí, vamos a Palermo, todo hermoso, pero con un camión, ¿eh? Bueno, tal cual, exacto. Bueno, lo dejamos, exacto. Pero sí, sí, por supuesto, podés hacer una presunción sobre eso. Vos podés hacer una presunción sobre todo indicio razonable. No están como las presunciones legales, ¿sí? No están enumeradas, obviamente, pero perdón, el primer párrafo del 18 te permite, y el último, te permite hacer cualquier tipo de presunción siempre y cuando sea razonable el indicio en el que te bases. Y sobre cuál eran los empleados, no sé si, no, algo de empleados dijiste. Transporte sin empleados. A ti te lo Sí, perfecto. Bien, el tema es si te permiten el envío de ese caso al sector de seguridad social para que lo podamos trabajar. El, la cuestión es que es sencillo como sacamos unidades extractivas, no tiene, y tiene que tener declarada esa cantidad de trabajadores por esa cantidad de unidades extractivas en el tiempo. También el tema se está pensando porque en seguridad, en la parte de seguridad social lo que tenemos es una IG que habla sobre tanta cantidad de monto de aportes y contribuciones omitidos derivan en un ajuste también impositivo. No sé si de su lado tienen también para mandarnos a nosotros cuando ven un desvío muy grande en seguridad social. Sí, por ejemplo, eran 40 salarios mínimos vitales y móviles. El tema de informar a la parte de impositiva cuando teníamos un ajuste muy grande y para que le hagan el tema de esto de ventas no ventas omitidas. Pero sí, si el desvío es muy grotesco, algo de alguna manera deberíamos cubrir esa parte. Perdón, vos sabés que me vino a la mente cuando yo era pequeño, allá por mis inicios, que se usa una presunción a un restaurante, que era la cantidad de manteles que mandaba a lavar. Se usaba bastante. Así que imagínate, o sea, insisto, cualquier indicio que sea razonable, que no concuerde con la actividad que demuestra, ¿no? Que declara, en realidad, ¿sí? Bueno, hay unas preguntas vía Zoom, se las voy a leer para que las quiera responder. En caso de presunción por incremento patrimonial no justificado, en este caso son pasivos injustificados, ¿se aplica también el 10% en concepto de renta dispuesta o consumida? Sí, el incremento patrimonial no justificado que lo vimos la otra vez, sí, también contempla como segundo elemento el 10% de renta consumida en gastos no deducidos, además de considerar que la impugnación de pasivos representa un incremento patrimonial. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, les agradecemos a todos y bueno, a los presentes y a los que están conectados de forma virtual. Muchas gracias.